El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa, Palabras de Vida Eterna. Tiempo de salir del reino de las tinieblas a la luz de Jesucristo. Diga conmigo, tiempo de salir del reino de las tinieblas a la luz de Jesucristo. Sé que muchos ya hemos salido de ahí, pero muchos están todavía inquietos. Pero el Señor ha estado preparando a su pueblo porque su venida está a las puertas. Él no quiere que nosotros seamos sumergidos en ese mundo de oscuridad. Sé que a muchos no les gusta andar en oscuridad. Claro que no. Es incorrecto andar en oscuridad. Es feo, es tedioso andar en oscuridad. Pero Dios ha provisto una salida para que todo aquel que quiera hacerlo esté a su alcance. Vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. Dice de la manera siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y aquel que le ha abierto su corazón lo ha trasladado al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Jesucristo cumplió una gran misión. Hoy estamos celebrando el Domingo de Ramos por la entrada triunfal de Jesús. Pero si medimos la magnitud de que esto, lo que enmarca y comprende, es algo extraordinario. Es algo extraordinario. El anhelo de Dios es que salgamos del mundo de las ataduras y de reventar toda cadena que nos oprime. Es que vengamos a la luz de Jesucristo, en quien tenemos la redención y el perdón de pecados. Dios ha provisto una salida para todos, pero cada uno debe tomar su propia decisión, porque Él quiere liberarnos de toda obra mala. El Señor quiere liberarnos a cada uno de nosotros de toda obra mala. Porque podemos estar concurriendo a una iglesia, podemos estar en una iglesia y no ser verdaderamente libres. Porque Dios quiere de nuestra autorización que Él haga la obra total en nosotros. A veces nos hemos reservado cosas para nosotros, por lo cual Dios no puede operar en nuestro carácter. Pero es importante que nosotros seamos enseñables todo el tiempo y nos dispongamos a que Dios haga la obra que tenga que hacer con nosotros. Entonces Dios nos invita a renunciar al pecado y cambiar de actitud para ser partícipe del reino de la luz. Y cuando nosotros autorizamos eso, viene el Señor y hace la obra en nuestras vidas. Él nos va renovando cada día hasta llegar a ese conocimiento pleno. Como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 18 dice: y el Señor me librará de toda obra mala. Para aquellos que se disponen, el Señor nos librará ¿de qué? De toda obra mala. Y nos preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces debemos luchar todos los días de nuestra existencia para decidir en qué reino vamos a permanecer. Vamos a permanecer. Dios está preparando a su pueblo
Y Él quiere que todavía que aquellos que no son parte de su reino, lo sean. A veces la gente podrá decir, usted no sabe lo malo que soy yo, todas las cosas que he hecho yo. Pero el Señor está interesado en darle esa salvación. Él ha provisto a través de Cristo Jesús trasladarlo, pero si usted desea y anhela de las tinieblas a la luz del reino de Jesucristo. ¿Por qué? Porque vamos a entrar al primer inciso, aspecto que nos habla, que nosotros tenemos que entender eso, y vez tras vez yo lo he dicho, mientras estemos en este cuerpo de sangre de muerte, vamos a tener una lucha que librar con las mismas tinieblas, el cual siempre nos anda asediando. Dice la Biblia, por lo cual sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Sobrios es andar en 5 cabales, es estar consciente de lo que estoy haciendo. Y velad, ¿por qué nos dice acá el apóstol Pedro que seamos sobrios y velad? Porque tenemos un enemigo que nos quiere seducir, y él quiere que seamos presa y que volvamos al pasado, que a pesar de que estemos en Dios, él quiere que nosotros retrocedamos. A veces pone factores económicos, problemas de familia, problemas de desempleo, y trata de desanimarnos para que nosotros deseemos, como el pueblo de Israel, volver hacia atrás. Pero usted y yo no vamos a volver atrás, porque sabemos las artimañas del enemigo, que con astucia emplea las artimañas del error. Usted y yo estamos convencidos a qué reino queremos permanecer, y es al reino de la luz, al reino de Dios, al reino de los siglos de los siglos. Por lo cual tenemos que ser sobrios y velar. O sea, no descuidarnos. No descuidarnos. Si Satanás, imagínense, a través del Espíritu Santo el Señor Jesús fue llevado al desierto, donde oró y ayunó por 40 días y 40 noches. Pero Satanás se presentó ahí. Él que era Dios, y nosotros que queremos huir de ese reino de oscuridad, él anda asediando. Él no anda asediando a la gente que tiene en el mundo, él anda asediando a aquellos que quieren renunciar y dejar ese mundo de oscuridad por el mundo de la luz. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Ya se nos ha dicho de cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de conducirnos en estos momentos que vivimos cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en primer libro de Pedro, capítulo 5, del verso 8 al 11. Dice de la manera siguiente, amigos oyentes, televidentes y los que están aquí: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Detrás de quién anda Satanás? ¿De los que están tirados en la calle? ¿Los que se perdieron anoche? No, son aquellos que quieren huir de esa oscuridad a la luz de Cristo. De esos anda Satanás, de usted y de mí, porque él no quiere que avancemos. Él quiere que pertenezcamos, que retrocedamos al reino de la luz. Pero usted y yo sabemos eso, que cuando somos débiles, que cuando pasamos momentos difíciles, nos hemos decidido por ser partícipes del reino de Dios. Y no le vamos a dar cabida, no vamos a ceder espacio, no le vamos a dar lugar al desánimo que Satanás quiere colocar en el corazón de las personas. Mire, Satanás puede hacer mucho daño. El mundo fue sorprendido la semana pasada cuando una línea aérea alemana y un copiloto con problemas psiquiátricos, donde rompió el documento donde se le decía que ya no estaba facultado para hacer el trabajo que hacía. Pero a veces el enemigo pone depresión y tantas cosas en la vida de la persona, porque cuyo propósito es destruirnos. Y este joven no solamente de 28 años se destruyó a sí mismo, sino que destruyó a 150 personas y a la familia de estas personas.
pero usted y yo no le vamos a dar cabida al enemigo. Amén. Nos vamos a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, porque Él ya fue vencido en la cruz del Calvario. El enemigo ya fue vencido. Y si Cristo lo venció, usted también tiene que ser un más que vencedor en el Señor. Dice, buscando a quien devorar, viendo sus artimañas y preguntándole, ajá, ¿no ves tu situación? ¿Dónde está tu Dios? ¿No encuentras empleo? ¿Dónde está tu Dios? ¿No ves tu situación? ¿Dónde está tu Dios? Pero el Hijo de Dios ha aprendido a contentarse en Dios, cual sea su situación. He aprendido a contentarme, dijo el apóstol Pablo. Sé tener como no tener. En todo he sido enseñado. Pero no vamos a caer en la trampa del enemigo. Diga conmigo, yo no caeré en la trampa del enemigo. Porque él desea su mal, hermanos. Él desea mi mal. Y nosotros no le vamos a dar cabida en nuestras vidas para que Él haga lo que pretenda hacer. Porque ya nosotros pertenecemos al reino de la luz. Y si necesitamos o nos resbalamos y nos caemos, dice que 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo recoge. Usted y yo nos vamos a levantar y vamos a seguir adelante en esta maratónica que tenemos que terminar y concluir. Dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que que mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ve cuántas cosas habla aquí. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él va a hacer una obra a la medida en que nosotros le permitamos que Él haga. Si hemos decidido para vivir para Jesús, tenemos que hacer nuestra parte. Y lo que nosotros no podamos hacer en nuestras vidas, dejémosle que el Señor haga su parte en nosotros. Usted haga lo que esté a su alcance. Lo demás que no podemos hacer, se lo vamos a dejar a Dios, porque Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Él va a reventar todas cadenas, toda atadura, toda opresión, todo ciclo de herencia antepasada, todo ese mundo de oscuridad que ha sido acumulado de generación a generación. En el nombre de Jesús, esto puede ser cortado y eliminado para siempre. Pero esto será posible cuando usted y yo nos dispongamos y cambiemos de actitud. Porque muchas veces podemos estar en la iglesia y no estar en el libro de la vida. Todo aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador es escrito en el libro de la vida. Pero el que mi nombre está escrito en el libro de la vida, tengo que permanecer en Dios. Tengo que estar conectado a Dios siempre. Porque ¿sabía usted que ese nombre puede ser borrado del libro de la vida? Pregúntese usted, ¿su nombre está escrito ahí? No hay muchos amenes, pero en esta hora pudiésemos reflexionar. Señor, si te he fallado con mis actitudes y comportamientos, hoy me decido por el reino de la luz. Hoy decido, Dios, doblegar mi orgullo, mi soberbia y disponer todo lo que soy, todo lo que tengo a tus pies. A tus pies. El pueblo gritaba, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Bendito el que viene en el nombre de Dios. Bendito el que viene en el nombre de Dios. Y más tarde lo estaban crucificando. Entonces, no podemos permanecer de esta manera, sino ser sobrios y velar. A veces podemos decir que estamos en el reino de la luz, pero mis hechos
me revelan que hay frutos todavía de la oscuridad en mi vida. Mis actitudes y comportamiento ante los demás. Mira, el trabajo de Dios hacia con nosotros a través de su Espíritu Santo es de todos los días. De todos los días. Porque hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Cada día nosotros tenemos que disponernos, Señor, continúa haciendo la obra en mi vida. Quita todo aquello que en mi vida no edifica, sino que más bien destruye y me aparte de ti. Tenemos que ser honestos, hermanos. Los tiempos que vivimos son tiempos de principio de dolores. Dios está tratando de hablar con su iglesia y decirles: prepárense porque yo vengo pronto. Porque el deseo de Dios no es eliminar a nadie, sino que todos seamos partícipes de su reino celestial. Pero vale la pena persistir y entender y comprender, hermanos, que estamos luchando con alguien que ya fue vencido en la cruz del Calvario. Satanás ya fue vencido por Cristo Jesús. Por eso tenemos que venir a la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y no estar ahí. El enemigo dice que cuando fue a tentar al Señor, dice que se apartó por un poco de tiempo. Porque Jesús sufrió como hombre, no como Dios. O sea que el enemigo se apartará por un poco de tiempo cuando usted se mete en oración, se mete en ayuno y decirle: Señor, haz todo lo que tenga que hacer. Padre, si tienes que hacerme de nuevo, hazme de nuevo, Padre. Pero yo quiero ser parte de tu reino. Cuando hay esa disposición, Dios va a hacer una obra extraordinaria en su vida, como también en mi vida. No son los años que tengamos que estar en Dios, sino la disposición de nosotros para que el Señor haga la obra en nuestras vidas, porque a veces estamos llenos de prejuicios, a veces estamos llenos de excusas, de mentiras, y Dios no puede hacer nada cuando nosotros actuamos de esa manera. A veces decimos que somos ciudadanos del reino, pero mis hechos me dicen que todavía hay algo que no debo dejar, que hay algo que no está claro y que tengo que traerlo a los pies de Dios. Porque si no, seremos presa fácil para el enemigo. Fácil nos desanima. ¿Usted fácil se desanima? ¿Alguien no le habló, se desanimó? ¿Le faltó algo y quiere volver atrás? El que está anclado en la vida de Jesús no puede volver atrás, no puede volver al pozo de la desesperación, no puede ser encadenado una vez más, porque sabe de dónde el Señor lo ha sacado. Lo ha sacado. Satanás, el diablo, quiere la destrucción del ser humano. Como él ya está destruido, él quiere destruirnos a nosotros. Pero él llega hasta donde usted le permite. Él va a llegar hasta donde nosotros le permitimos. Y es tiempo de decirle: ya no más. Tú no tienes arte ni parte en mi vida. Mi vida y la vida de mi familia le pertenecen al reino de Dios. Solo con la ayuda del Señor Jesucristo podremos vencer, si no seremos presa fácil. No se enfrente en sus propias fuerzas el enemigo, porque le va a pasar como el hombre que quería comprar la unción. Eso no se puede comprar. Eso solo se adquiere en Dios. En el Señor Jesús podemos vencer al enemigo. Entonces tenemos que orar y estar atentos. Orar y estar atentos. Evaluándonos. Cuánto nosotros estamos menguando y cuánto Cristo está creciendo en nuestras vidas. Porque Cristo es cambio en la vida del cristiano. ¿Está cambiando a usted? ¿Huele más a Cristo o huele más a mundo? Esto suena duro, pero el Señor dice: oye, ¿a qué hueles tú? ¿A mundo o hueles a Cristo? ¿Se acuerda que el apóstol Pablo le dice, pero si tú, a Pedro le dice la gente, si tú hablas como ellos, hasta hablaban igual? Pero no, si nosotros estamos en la iglesia y actuamos con la gente del mundo, ¿cuál es la diferencia entonces entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas? Como que no hay nada. Usted y yo tenemos que plantarnos
Y para lograr eso, ante tanta avalancha que el enemigo ha soltado, tenemos que orar. Diga conmigo, orar. ¿Cuándo vamos a orar? En todo tiempo y en todo lugar, con toda oración y súplica en el Espíritu. En todo tiempo. Vean lo que dice Mateo, capítulo 26, en el verso 41. Mateo 26, 41 dice de la manera siguiente. ¿Quiere leerlo conmigo? A la cuenta de 2. 1, 2. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es... Ahí está el Señor hablando. Dice, velad. Estad atentos ante los tiempos. No te descuides. No dejes que nadie te tome tu lugar y tome tu corona. No dejes que tu nombre sea borrado del libro de la vida. No lo permitas. Es porque somos nosotros donde decidimos dónde vamos a pasar la eternidad. Eso no le corresponde al Señor, porque Él ya ha provisto la salida, pero dependerá de nosotros. Y la palabra del Señor dice aquí, velad, estad atentos a los tiempos. Y los tiempos nos habla que estamos principio de dolores. Principios donde la maldad se ha multiplicado, donde el mundo quiere introducirse a la iglesia y nosotros no tenemos que permitirlo. Hemos visto que quieren acomodar todas las cosas se justifican todo. Ya hoy en día no se está hablando de santidad. Dice, es algo inalcanzable. Pero si usted y yo oramos y estamos velando sabiendo los tiempos que vivimos, tenemos que prepararnos, como cuando usted se prepara cuando va de viaje, metiendo todo en la maleta. Esto sí, esto no me cabe, esto no. Nosotros tenemos que trabajar por eso. Hemos hablado en el resto de este mes que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Por tanto, nada hemos traído y nada podemos sacar. Entonces, lo único seguro que usted y yo tenemos es lo que tenemos en Dios. Diga conmigo, lo único seguro que yo tengo es lo que tengo en Dios. Porque desnudo nací y desnudo volveré. Sí, así nacimos y así nos vamos. Entonces, hay que trabajar, velar y orar. No se descuide por ningún momento. Hay mucho borbandeo. Hay muchas cosas que se dice, si tú no le haces daño a nadie, no importa lo que haces, lo que ves, lo que escuchas, lo que estás haciendo. Se habla de un evangelio light, sin ningún sacrificio. Mas la Biblia me dice lo contrario, que tengo que estar listo y velar. Porque en un abrir y cerrar de ojos, el Salvador del mundo aparecerá. Y mi deseo y su anhelo debe de ser que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Gloria al Señor. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velad en ella con acciones de gracia, velad en la oración, porque hay una lucha constante, hay una lucha constante. Cuidado con creer que todo está bajo control. A veces digo, no, yo lo controlo todo. Cuidado. Cuidado confiar más en ti mismo que en Dios. Sin Dios somos presa fácil. A veces el enemigo nos desanima. Ya no queremos congregarnos, ya no leemos la Biblia. Escuchamos otra cosa, vemos otra cosa, pero yo no le hago nada a nadie. Pero no tienes que acomodarte al evangelio según tú, sino al evangelio que Dios ha establecido en su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuidado con decir yo tengo el control de todo. Cuidado, hay de aquel dice que se cree que está firme, vea y que no caiga. Cuidado. Somos peligrosos nosotros. Somos peligrosos. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10:12. Así que
El que piense estar firme, mire que no caiga. No, hermano, que se venga el diablo, que se venga con todos sus secuaces. Tenga cuidado, hermano. Si se enfrenta, pues hay que enfrentarlo. Si él viene, hay que enfrentarlo. Pero lo vamos a enfrentar en el nombre de Cristo Jesús. No en sus fuerzas, no en mis fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Vamos a ser más que vencedores. Porque hemos decidido nuestra permanencia y nuestra identidad con el reino de Dios. Porque el mundo de la oscuridad, ¿qué es? Un mundo hostil, una felicidad superficial, una alegría de un momento y un lamento de muchas semanas. Eso no es alegría, eso no es felicidad, eso es estar sumergido en un mundo sin rumbo, sin saber para qué va a ser de la persona. Mejor perseverar por el reino de Dios. Entonces tenemos que velar, otra frase que viene aquí, y estar firmes. Diga conmigo, velad y estar firmes. ¿Firmes en qué? En Cristo, en sus convicciones, que no va a aceptar cualquier oferta que venga, por muy buena que se vea. A veces hay gente que es capaz de venderlo del Señor por un plato de lentejas. Usted y yo tenemos que velar y estar firmes, no ceder espacios. Mis convicciones, sé lo que voy a escuchar, sé lo que voy a ver. Dios es capaz de cualquier cosa, hermano. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que usted y yo le creamos a Dios. Y Él lo hará, cosas maravillosas. Se abrió el mar rojo, ¿qué no habrá en su vida? Si hay algún gigante que lo ata a usted, hay un gigante que lo deprime, hay un gigante que lo está atando, la pornografía y un montón de cosas que usted hace, que sabe que debe de dejarlas, hoy tome la decisión, pórtese varonilmente y en el nombre de Jesús usted será más que vencedor y se sentirá más realizado como gente del reino de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Es tiempo de decidir vivir para Dios. Este mundo va a sucumbir, hermanos. Satanás quiere meter cosas, temor, angustia en las personas. Y que nosotros como hijos de Dios nos preguntemos, ¿y dónde está Dios? Dios ahí está y Dios continúa siendo Dios. Lo que Él trata es que nosotros nos distraigamos y que dejemos de ver al autor y consumador de la fe. Ustedes recuerdan cuando Pedro ve a Jesús caminar sobre las aguas y se aproxima a él, le dice, Señor, yo quiero caminar sobre las aguas. Pregunto yo, ¿y Pedro caminó sobre las aguas? Ajá, sí, claro que sí. ¿Y por qué comenzó a hundirse? Nosotros comenzamos bien a veces, pero cuando vemos las circunstancias, vemos los problemas, vemos las olas, nos vamos hundiendo. Pero la misericordia de Dios es hermosa, que Él extendió su mano y lo sacó de la corriente para que no se ahogara. Así es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Es hermoso lo que dice esta hermosa palabra, hermanos, Romanos capítulo 6, verso 11. Quiero que lo leamos todos y declaremos esta palabra. Porque el Señor quiere que nos declaremos, que nosotros nos declaremos muertos al pecado y cambiemos de actitud como gente de reino. Romanos 6, 11. 1, 2. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos muertos al pecado, jugamos con el pecado o le damos cabida a la vida antigua porque Satanás quiere que volvamos atrás. Usted no tiene que estar pensando en eso. Como dice el escritor de Hebreos, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que nos impulsamos por lo eterno. Porque hay convicción que sin Dios somos nada. Hemos aprendido que sin Dios nada podemos hacer. Entonces que tenemos que emprender ese camino que nos conduce a la vida eterna, al reino celestial. Si hemos salido del mundo de la oscuridad, más bien pena, vergüenza nos da la vida pasada.
porque Jesús nos aceptó, nos redimió, nos dio salvación, ocupó nuestro lugar en aquella cruz. Entonces no podemos volver, ni voltear a ver el pasado como aquella mujer que se volvió estatua de sal, porque le dio pesar lo que dejaba ahí, lo material. Pero usted deje eso ahí, porque Dios tiene cosas maravillosas en su reino para sus hijos. El segundo aspecto, si pertenecemos al reino de Dios, tenemos que caminar como gente de reino. Tenemos que caminar como gente de reino. El apóstol Pablo dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo le pregunto a usted, ¿usted es una nueva criatura? Está en Cristo, pero viviendo como el mundo. Mire, dice, hable con alguien 5 minutos y se va a dar cuenta qué es lo que hay en el corazón de la persona. A veces estamos en Dios, pero actuamos como mundanos. Mire, hermano, no se meta conmigo. Si no quiere tener problemas, no se meta conmigo. Hay gente que llega a decir, el pastor está predicando como que alguien le contó mi vida. En vez de decir, ¿no será que el Espíritu Santo está hablando a través de ese predicador o ese predicador? Hay gente que se enoja con los predicadores, ¿sabía usted? No sé, alguno de ustedes, uno de ellos. Hay gente que se enoja con los predicadores. En vez de decir, hermano, gracias a Dios, esto más bien tiene que llevarme a la reflexión. Entonces, soy una nueva criatura, tengo que caminar como gente del reino. Somos demasiado irritados, somos demasiado explosivos. Y no entendiendo que tal vez Dios está revelando su palabra a nuestras vidas. Dios está trayendo palabras a nosotros porque Él viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas, ni cosas semejantes. Yo no tengo que vivir un cristianismo según yo creo, según San Joe, sino un evangelio como Dios lo ha establecido. Yo no puedo retocar lo que Dios ha establecido. Dios ya ha establecido los requisitos para ser parte de su reino. Yo no los puedo cambiar porque yo no soy el actor de la vida. Yo no puedo asegurar el mañana ni el futuro. El único lo que nos asegura es Cristo Jesús. Entonces tenemos que vivir para Él y solamente para Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Nadie es como nuestro Dios. Él es santo. Nosotros vamos en el camino de la perfección. Seamos perfectibles, seamos enseñables. A veces hasta nosotros tenemos que decir como el salmista David, Señor, pongo guarda en mi boca. Hay gente cuando habla como parece que hubiera cucarachas y todo eso en su boca. Dice las cosas con arrogancia, en una forma hirienta, pero nosotros, ¿cómo vamos a hablar así los hijos de Dios? Pero hay gente que así habla. Entonces, 2 meses hemos estado hablando de esto. Y esto indica que seremos comprometidos ante Dios por esta palabra dada. Y por esta palabra recibida, todos vamos a responder delante de Dios. Vean lo que dice la palabra de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 al verso 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Me llama mucho esto la atención en el verso 10. ¿Quiere leerlo conmigo y pensar sobre este verso? 1 y 2. Vosotros que en otros tiempos no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, ¿cómo debo yo conducirme? ¿Cómo yo debo de comportarme? Como gente de reino. Pregúntese usted, yo no puedo contestar por usted. ¿Está viviendo usted como gente de reino? A veces Dios está moldeando nuestro carácter y no entendemos. Todo lo cuestionemos, todo lo criticamos. ¿Será esto saludable? ¿Será gente de reino que Dios nos ha trasladado? Dios dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. En otros tiempos no éramos pueblo, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Tenemos que comportarnos como gente del reino.
no participar en muchas cosas. Como decía el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me edifica. No, mire que allá había una persona que, no, nos echamos unos 2 traguitos y no pasa nada. Écheselos usted. Así ándese, ¿verdad? Porque otros se los echó, yo me los voy a echar. El apóstol Pablo dice, pero a veces lo acomodamos todo, hermano. Perdóneme. A veces acomodamos las cosas. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay cosas que parece que son, pero no lo son. Entonces no nos dejemos engañar. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Y tenemos que ser agradecidos, hermano. No seguir, decía yo el viernes en el aeropuerto que me invitaron unos medios de comunicación, no sigamos crucificando a Cristo. Ya lo crucificaron una vez y nosotros con nuestras actitudes no lo sigamos sacrificando. Más bien demos ejemplo de que estamos cambiando, de que nos falta, sí, a mí me falta cambiar. ¿Y a usted? Entonces digámosle al Señor, trata con mi vida, Señor. Quita de raíces todo aquello que estorba tu relación conmigo, Padre. Haz la obra que tengas que hacer en mí. Hazla, Señor, y Él la va a hacer. Entonces, cuando hay disposición y cambiamos de actitud, de ser enseñables, el Señor hará una obra donde usted mismo se quedará con la boca abierta de lo que Dios es capaz de hacer en su vida. Y sus hijos dirán, mi Padre no es el mismo. Es humilde, es sencillo. Eso es lo que quiere Dios. Que ya no somos altaneros, ¿verdad? Que somos humildes de espíritu, enseñables. Hay gente que cree que ya se las sabe todas. El mismo mensaje, esa misma cosa, yo ya me la sé. Pero refleja tu vida, la vida del reino de Dios. Caminas como gente de reino o caminas quejándote. Que no sé, ¿por qué a mí? ¿Por qué aquí? En vez de bendecir, solo estás diciendo, declarando mal en tu boca. Insultando a tus hijos, diciéndole a tus hijos, baboso, tú no sirves para nada. Y somos gente del reino. Dice que el poder de la vida está en el poder de la lengua. ¿Qué es lo que declaramos? ¿Qué es lo que decimos? Entonces debemos de conducirnos correctamente. Debemos de caminar en la luz admirable de los hijos de Dios. Nos falta, sí, a todos nos falta. Pero no nos vamos a justificar y quedar ahí. No voy a amar a Dios solo cuando todo está bien, sino cuando la adversidad llega también tengo que adorar a Dios y ofrecer un sacrificio de oración como holocausto delante de Dios. Y no voy a permitir que la adversidad me aleje de Dios, sino que la adversidad me aproxime, me acerque a Dios. Porque sé que después de la adversidad viene la calma. Y algo Dios quiere que yo aprenda, algo quiere Dios enseñarme, porque dice el apóstol Pablo, y hemos aprendido que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así es, todo nos ayuda para bien. Todo. Y no nos vamos a lamentar y a quejar, ¿por qué Dios? ¿Por qué esta enfermedad? Soy hijo de Dios, que van a decir la congregación. ¿Y acaso no se va a enfermar usted, hermano? ¿Y por qué yo, Dios? Mira, codiciando, mire hermana, con ese carrito yo, pero ni una bicicleta tengo. En vez de bendecir y decir, gracias Señor, porque la hermana tiene. Sé que un día tú me puedes bendecir. Pero a veces algo más pequeño. Mire, con este butuco de celular que ando yo y veo a la hermana, Señor. ¿Y por qué no me bendices? Hemos aprendido en el Señor y gente del reino a caminar como gente del reino, a contentarnos cual sea nuestra situación. A contentarse cuando hay abundancia y cuando hay escasez. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor en todo tiempo. Como libres en Dios, pero como no con un pretexto para hacer lo malo. Uno dice, no, ya Cristo me pagó las deudas y ahora cuerda suelta la carne.
Imagínense que vamos a celebrar Semana Santa. ¿Sabe qué quiere decir santo? Apartado, consagrado para Dios. Ajá, y no es que nos vamos a las playas. Qué contradictorio es el ser humano, cuando debería de ser un tiempo de reflexión profunda y ver cuánto yo estoy menguando y Cristo está creciendo. Somos contradictorios. Más bien es una semana de vacacionar, ir al mar. Así nos han metido la publicidad, ¿verdad?, que hay que ir al mar. Cuidado con ustedes, hermanos, que lo haga la gente del mundo. Los créditos ofrendarios dicen que están llenos desde ayer, con los televisores, y algunos se tapan con una gorra y con unos lentes para que nadie los mire. Espero que ustedes no anden haciendo esas cosas, hermano. No caigan en el consumismo desmedido, porque usted es gente del reino. Nosotros celebramos y recordamos esta época, la muerte y resurrección del Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual es Cristo el Señor. No le celebramos al yo, hermanos, ¿verdad? Yo no sé, cuando yo estaba en el mundo, yo tenía dinero y me iba para todos lados. Deja al Dios Mamón. El Dios Mamón es el Dios del dinero. Está con su familia, hombre. Hay gente que se perdía desde el viernes y volvía hasta el siguiente sábado y dejaba botada a su familia. Ahora está con su familia, goces con su familia. Somos hijos de Dios, y si tenemos la oportunidad de hablar de Jesús, este tiempo la gente se pone sensible, hablemosles de Jesús. Pero ¿cómo les voy a hablar de Jesús cuando me ven y me escuchan que yo grito a mis hijos? Desgraciado, le decimos a nuestros hijos, tal por cual caballo, sos como el diablo mismo. ¿Cómo va a desear la gente tener eso? Si somos hijos de Dios, somos hijos e hijas de Dios, por eso tenemos que caminar como gente del reino, donde se manifieste lo que nosotros somos. Vea lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos y siervas del Señor. Cristo nos ha hecho libres, pero no vamos a usar esa libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿Verdad? Hacer lo malo. Y hay gente que pide hasta permiso, dice, no, me voy. Ahí vuelvo la próxima semana y a ver cómo vendrán, a dónde se van a meter. Bueno, a Dios vamos a darle cuenta. A Dios vamos a darle cuenta de todos nuestros actos. Yo creo que algo que Dios tiene que tratar en nosotros, y para que seamos gente del reino, es con nuestro temperamento, con nuestro carácter y con nuestras actitudes. Muchas veces hay nuestras actitudes como el mundo en nosotros, de venganza, de rebelión, que yo no recibo eso, yo me rebelo contra eso. Y vamos a caminar muchos desiertos por eso, igual que el pueblo de Israel. ¿Quién entró a la tierra prometida? ¿Cuánta gente salió de Egipto? Solo Caleb y Josué entraron a la tierra prometida. Les pregunto yo a ustedes, amados amigos, hermanos que están aquí, los que me escuchan, ¿era el deseo de Dios dejarlos en el desierto? ¿Es el deseo de Dios que usted no sea parte del reino de Dios? Pero somos nosotros con nuestras actitudes, no ser enseñables, decir, Señor, voy a pensar esa palabra que se dijo hoy. No, eso lo dijo para otros, será, y tal vez es Dios tratando con nosotros. Decir, Señor, que yo puedo cambiar. ¿No será que estoy viviendo más como gente del mundo y digo que vengo a la iglesia y no vivo como gente del reino? Entonces, eso es lo maravilloso, que tengamos esa capacidad. Debemos de dar ejemplo a los demás de nuestra vida en Jesucristo. ¿Qué es lo que dicen los demás de nosotros? ¿Qué es lo que dice la gente de nosotros? ¿Quién es usted? ¿Practica la solidaridad? ¿Practica la empatía? ¿Es solidario en su barrio, con sus compañeros de trabajo? ¿Qué piensa la gente de usted? Qué bueno, porque ahora la gente lo que necesita son ejemplos de nueva vida en Cristo Jesús. Que la gente que nos conoció antes, que éramos mal hablados y tantas cosas, pero ellos ven que nos esforzamos cada día por no decir malas palabras, por no mentir,
por no trampuchar, sino por hacer lo correcto. Eso es evangelio también. Dar testimonio a los demás porque somos gente de reino. Eso será maravilloso cuando la gente comience a ver la iglesia, gente renovada, gente cambiada. Dice la palabra en Tito 2, 7 y 8, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Mire, palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada de decir contra vosotros. Es la palabra de Dios, hermano. Es la palabra de Dios que nos invita a eso. Debemos de despojarnos de la manera pasada de vivir y de conducirnos. Y decirle al Señor, haz la obra en mí. Haz la obra en mí, Señor. Efesios capítulo 4, verso 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos. Eso quiere Dios, que entremos al tiempo de la renovación en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y la verdad. Eso tenemos que luchar, para que el enemigo no tenga que decir nada en contra suyo y no tenga que decir nada en contra mía. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, despojarnos de la vida antigua, de la vida pasada, de esa herencia adámica, renunciar a ella y seguir por el camino del Señor, porque Él enderezará los lugares torcidos. Él nos guiará por la senda correcta. Y el aspecto 3 es muy importante también. No debemos de participar de las obras de oscuridad. Si salimos de ahí, ¿para qué vamos a retornar? ¿Sabe por qué? El que mal anda, mal va a terminar. No podemos haber salido del mundo de la oscuridad y querer volver nuevamente. No podemos. No podemos. Y el apóstol Pablo nos dice algo contundente y claro acá en 2 Corintios capítulo 6, versos 17 y 18. Dice, por lo cual, ¿qué nos dice él? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Más contundente no puede ser la palabra. Aquí nos habla de algo, de una decisión: salir. Salgan de ahí. Salgan de ahí. ¿A dónde llevo yo al Señor? ¿A dónde lleva usted al Señor? Hay lugares que nosotros vamos, estaremos llevando allá al Señor. Salid, dice. No participéis de eso. Y una vez más reafirma, dice, y apartaos. Una vida de renovación, una vida constante de renovación, en la cual nosotros no estamos dispuestos a someternos en Dios. Renovación. Y ahí dice algo tan hermoso. Y cuando nosotros salimos, nos apartamos, entonces dice que Él nos recibirá como Dios y seremos para Él hijos e hijas del Todopoderoso. ¡Qué maravilloso! Pero dice el Señor, salgan de ahí. Salgan de ahí, apártense de eso. Dice Efesios 5:11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y no participéis de las obras malas, infructuosas de la carne, sino reprenderlas. Reprenderlas. Dios quiere gente definida, gente firme, gente de carácter, gente de convicciones, que no va a negociar lo que tiene en Dios por un plato de lentejas.
no seamos vencidos por el mal. No seamos vencidos por el mal, porque en Cristo somos más que vencedores. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien. ¿A qué somos llamados como hijos de luz? A vencer el mal haciendo el bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? No, hermano, es que mire que cuando me toca mi carne y me mete un empujón, yo le meto 2. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entonces entre los hijos de Dios y los hijos de la oscuridad? Tenemos que marcar una diferencia. Dice, el que me sigue, dice el Señor Jesucristo, no andará más en tinieblas. El que ha decidido a seguir al Señor Jesucristo ya no andará más en tinieblas. ¿Está usted consciente de eso? Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz y la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Allí viene el hermano, allí viene la hermana, que era amargada, que tenía tantas cosas, pero que ahora se ríe, ahora bendice y dice, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están mis compañeros de trabajo? Entonces ven la diferencia. Porque ahora andamos en la luz de Cristo, tenemos la vida de Cristo en nosotros. Y eso es evangelio, eso es reino también. Que no es fácil, no es fácil, es una lucha, por eso dije, hay que orar, velar y estar atentos a los tiempos y sumergirnos en la presencia del Señor, porque cada día trae su propio afán y no sabemos qué nos vamos a encontrar en el camino, pero si nos aferramos a Dios, Él va a mandar a sus ángeles que cuiden de nosotros y Él nos cuidará. Como hijos de Dios, como hijos de la luz, somos llamados a resplandecer. Juan 1:5 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora pesemos en la balanza. ¿Qué es lo que pesa más en nosotros? ¿Pesa más el reino de la oscuridad o el reino de las tinieblas? Entonces hay que decidir. En esta palabra, en esta hora le hemos expuesto la palabra a los oyentes, a los televidentes y a ustedes. Pero somos nosotros los que vamos a decidir. ¿Vamos a persistir en hacer las obras de la oscuridad? ¿O que nos cueste un poco hacer las cosas de la luz? Porque dice que el camino de la oscuridad, el mundo de la perdición, dice que es grande la puerta y angosto es el camino que nos conduce a la vida eterna. Pero que vale la pena, hermano. Yo les motivo, hermanos, amigos, yo les motivo a que vale la pena persistir, aunque sea angosta, aunque tendremos que hacer grande fila, pero vale la pena. Y no transitar por la puerta que es demasiado ancha, porque muchos van ahí y ¿sabe para dónde van? Para el camino de la perdición. Entonces, concluyo en esta hora diciendo, es tiempo de afirmar a qué reino pertenecemos cuando colocamos la balanza y revisarnos. Ojalá que sea el reino de Jesucristo, por lo cual tenemos que perseverar cada día y renunciar al mundo de la oscuridad. ¿Cómo está usted? ¿Cómo cree que es lo que pesa? Más las obras malas que las obras de la luz. Es tiempo de decisión. Pertenezcamos al reino de Dios y no permitamos que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, por los oyentes televidentes, por los que están aquí, oh Dios. Bendecimos la vida de nuestros hermanos, proclamamos el bien y tu misericordia. Oh Dios, y reconocemos que tú eres el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Señor, se ha culminado estos temas de estableciendo el reino, Padre. Que podamos discernir y distinguir las obras de las carnes, las obras de las tinieblas. Pero nosotros somos gente del reino de la luz, porque tú nos has trasladado a la luz de los hijos de Dios. En el nombre de Jesús, Padre, bendito sea tu nombre y la gloria sea para ti. Mientras el pueblo ora, yo quiero preguntar si hay alguien aquí que consciente y dice, mira hermano, yo quiero reconciliarme con Dios, no importa cuánto tiempo tenga de venir a la iglesia, o tal vez nos visita, o tal vez nunca ha sido una persona definida,
pero hoy se decide por el reino de Dios, yo le invito a que ore conmigo una sencilla oración de reconocimiento de que tal vez hemos estado ahí, todavía no decididos, hemos estado indecisos, pero hoy es la hora de decisión de ser parte del reino de Dios. Y diga conmigo: Señor, en esta hora yo reconozco mi condición y sé que todo está desnudo delante de tus ojos. Yo vengo delante de ti, oh Dios, pidiéndote perdón, porque tal vez no me he conducido de la forma correcta. He estado en la iglesia, Señor, pero también queriendo agradar al mundo, pero hoy me decido ser parte del reino del Señor. Ayúdame, Padre, a perseverar, a no claudicar, a permanecer, oh Dios, ante tantas cosas que el mundo puede ofrecerme. Lo que tú me ofreces es eterno y es garantizado. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Ven tú, sé el Señor de mi vida. Restáurame, Señor. Si me he apartado del camino, Señor, dirige mis pasos, Señor. Cambio de dirección en esta hora. Cambio de actitud, Señor. Y permito que el Espíritu Santo haga la obra que tenga que hacer en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cristo, te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos www.cuadrangular.org. Llámenos al 2220-1840, 2220-1842 para mayor información. O escríbanos a contacto@cuadrangular.org. Y recuerden, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar. Cristo, te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Por siempre y siempre. Tiempo de salir del reino de las tinieblas a la luz de Jesucristo. Diga conmigo: tiempo de salir del reino de las tinieblas a la luz de Jesucristo. Sé que muchos ya hemos salido de ahí, pero muchos están todavía inquietos. Pero el Señor ha estado preparando a su pueblo porque su venida está a las puertas. Él no quiere que nosotros seamos sumergidos en ese mundo de oscuridad. Sé que a muchos no les gusta andar en oscuridad. Claro que no. Pero si medimos la magnitud de que esto, lo que enmarca y comprende, es algo extraordinario. Es algo extraordinario. El anhelo de Dios es que salgamos del mundo de las ataduras y de reventar toda cadena que nos oprime. Es que vengamos a la luz de Jesucristo, en quien tenemos la redención y el perdón de pecados. Dios ha provisto una salida para todos, pero cada uno debe tomar su propia decisión, porque Él quiere liberarnos de toda obra mala. El Señor quiere liberarnos a cada uno de nosotros de toda obra mala, porque podemos estar concurriendo a una iglesia, podemos estar en una iglesia y no ser verdaderamente libres. Porque Dios quiere de nuestra autorización que Él haga la obra total en nosotros. A veces nos hemos reservado cosas para nosotros, por lo cual Dios no puede operar en nuestro carácter. Pero es importante que nosotros
seamos enseñables todo el tiempo y nos dispongamos a que Dios haga la obra que tenga que hacer con nosotros. Entonces Dios nos invita a renunciar al pecado y cambiar de actitud para ser partícipe del reino de la luz. Y cuando nosotros autorizamos eso, viene el Señor y hace la obra en nuestras vidas. Él nos va renovando cada día hasta llegar a ese conocimiento pleno. Como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala. Para aquellos que se disponen, el Señor nos librará ¿de qué? De toda obra mala. Y nos preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces debemos luchar todos los días de nuestra existencia para decidir en qué reino vamos a permanecer. Vamos a permanecer. Dios está preparando a su pueblo y Él quiere que todavía que aquellos que no son parte de su reino lo sean. A veces la gente podrá decir, usted no sabe lo malo que soy yo, todas las cosas que he hecho yo. Pero el Señor está interesado en darle esa salvación. Él ha provisto a través de Cristo Jesús trasladarlo, pero si usted desea y anhela de las tinieblas a la luz del reino de Jesucristo. ¿Por qué? Porque vamos a entrar al primer inciso, aspecto que nos habla, que nosotros tenemos que entender eso, y vez tras vez yo lo he dicho, mientras estemos en este cuerpo de sangre de muerte, vamos a tener una lucha que librar con las mismas tinieblas, el cual siempre nos anda asediando. Dice la Biblia, por lo cual sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Sobrios es andar en 5 cabales. Es incorrecto andar en oscuridad. Es feo, es tedioso andar en oscuridad. Pero Dios ha provisto una salida para que todo aquel que quiera hacerlo esté a su alcance. Vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. Dice de la manera siguiente, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y aquel que le ha abierto su corazón lo ha trasladado al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Jesucristo cumplió una gran misión. Hoy estamos celebrando el Domingo de Ramos por la entrada triunfal de Jesús.